Bienvenidos una vez más a su canal de salseo preferido, donde la verdad se revela y el drama nunca descansa. ¿Listos para una bomba de esas que sacuden los cimientos de la farándula turca? Porque hoy, mis queridos, tenemos un plato fuerte, uno que muchos sospechaban, pero que ahora está confirmado. Prepárense porque vamos a hablar del secreto mejor guardado de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Love is in the Air. Aquellos que juraban ser solo amigos, compañeros de trabajo. Bah. Puras mentiras, mis amores, porque la bomba familiar ha estallado y nos ha revelado detalles jugosísimos de un amor secreto que ha mantenido a los fans en vilo durante años. Pero antes de que la emoción nos desborde por completo, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso, porque aquí, en este su canal, la información llega calentita, recién salida del horno. Y ahora sí, agárrense fuerte que despegamos hacia el universo del amor prohibido entre Hande y Kerem. La historia de Hande y Kerem es de esas que parecen sacadas de un guión de novela, ¿no creen? Dos jóvenes exitosos guapísimos, que se conocen en el set de una serie que se convierte en un fenómeno mundial. La química en pantalla era innegable, las miradas, los gestos. Todo gritaba amor. Pero ellos, como buenos profesionales, se empeñaban en decir que eran solo amigos. Amigos pero muy cercanos. Sin embargo, los rumores no cesaban. Fotos robadas, declaraciones ambiguas, fuentes cercanas. Todo apuntaba a que detrás de cámaras, la cosa era mucho más seria de lo que ellos querían admitir. Y ahora, finalmente, tenemos la prueba definitiva. Una fuente familiar, allegada a Hande, ha decidido romper el silencio y contarnos toda la verdad. Esta fuente, que prefiere mantenerse en el anonimato, asegura que Hande y Kerem estuvieron juntos en secreto durante meses, incluso años. Que su relación comenzó casi de inmediato después de que las cámaras dejaran de grabar en Love is in the Air. Que al principio fue algo casual, una atracción física irresistible. Pero que con el tiempo, ese fuego se convirtió en algo mucho más profundo. ¿Y por qué tanto secreto? Pues, según nuestra fuente, ambos tenían sus razones. Hande, por un lado, quería proteger su imagen y su carrera. Sabía que una relación mediática podía ser un arma de doble filo, especialmente si las cosas no salían bien. Además, venía de una relación muy publicitada con Murat Dalkl, y no quería volver a exponerse de esa manera. La sombra de esa relación aún pesaba sobre ella, y el temor a repetir la experiencia era palpable. Sabía que los medios no la dejarían en paz y que cada paso que diera sería analizado con lupa. El recuerdo de los titulares sensacionalistas y las críticas despiadadas aún la atormentaban. Kerem, por su parte, tenía sus propios temores. Al parecer, no estaba seguro de sus sentimientos al principio. Le gustaba a Hande, sí, pero también le preocupaba que todo fuera producto de la pasión del momento, de la intensidad del rodaje. Además, no quería dañar la amistad que habían construido. Él valoraba mucho su amistad con Hande y temía que una relación amorosa pudiera arruinarlo todo. Le preocupaba que la presión del rodaje y la convivencia constante afectaran su relación y terminaran separándolos. Además, Kerem era conocido por ser un hombre reservado y discreto, y la idea de exponer su vida personal a la prensa no le resultaba atractiva en absoluto. Pero como dice el dicho, el amor no se puede ocultar. Y aunque intentaron mantenerlo en secreto, los paparazzi siempre estaban al acecho. Hubo varias ocasiones en las que fueron vistos juntos en actitud cariñosa, pero ellos siempre lo negaban todo, argumentando que eran solo amigos que disfrutaban de la compañía del otro. Ajá. Como si nos chupáramos el dedo. Las fotos robadas, aunque borrosas y tomadas desde la distancia, mostraban una cercanía innegable. Abrazos prolongados, miradas cómplices, risas compartidas. Los fans más avispados no tardaron en conectar los puntos y crear teorías sobre su romance secreto. Nuestra fuente familiar nos cuenta que la relación entre Hande y Kerem era muy intensa, apasionada, pero también complicada. Tenían personalidades muy fuertes, y a veces chocaban. Además, la presión de la fama y el constante escrutinio público hacían que las cosas fueran aún más difíciles. La diferencia de temperamentos era evidente. Hande era impulsiva y pasional, mientras que Kerem era más reflexivo y metódico. Estas diferencias, aunque atractivas al principio, se convirtieron en fuente de conflictos a medida que la relación avanzaba.
La fama les perseguía a todas partes, impidiendo que tuvieran una vida normal y dificultando la comunicación. Hubo momentos de mucha felicidad, viajes secretos, escapadas románticas. Pero también hubo peleas, celos y malentendidos. Según nuestra fuente, la relación llegó a su fin hace unos meses, en medio de rumores de infidelidades y diferencias irreconciliables. Las escapadas románticas a lugares exóticos, lejos del alcance de los paparazzi, eran su válvula de escape. Pero la felicidad era efímera, ya que la presión y los problemas siempre terminaban alcanzándolos. Las peleas eran cada vez más frecuentes y los malentendidos se acumulaban como una bola de nieve. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la ruptura, todo parece indicar que ya no están juntos. Ande ha sido vista en varias ocasiones con otros hombres, y Kerem se ha enfocado en su carrera como actor y productor. Los rumores sobre nuevos romances de Ande eran cada vez más insistentes, alimentando la especulación sobre el fin de su relación con Kerem. Él, por su parte, se refugió en el trabajo buscando proyectos que le permitieran alejarse de la atención mediática. Pero la historia no termina aquí, mis chismosos. Porque nuestra fuente también nos ha revelado algunos detalles muy interesantes sobre el motivo de la ruptura. Al parecer, los celos fueron un factor determinante. Ande, según nuestra fuente, era muy celosa y posesiva, y no soportaba la idea de que Kerem estuviera cerca de otras mujeres. Los celos de Ande eran alimentados por la inseguridad y el temor a perder a Kerem. La constante presencia de admiradoras y compañeras de trabajo alrededor de él exacerbaba sus inseguridades. Kerem, por su parte, se sentía asfixiado por la actitud de Ande. Quería tener libertad para trabajar, para salir con sus amigos, sin tener que dar explicaciones a cada momento. Además, parece que hubo algunas infidelidades de por medio, aunque no está claro de qué lado. La necesidad de Kerem de tener espacio y libertad chocaba frontalmente con la necesidad de control y seguridad de Ande. Los rumores de infidelidades, aunque nunca confirmados, envenenaron aún más la relación y contribuyeron a su deterioro. Lo cierto es que la relación terminó de la peor manera posible, con reproches, gritos y lágrimas. Y aunque ambos han intentado seguir adelante con sus vidas, parece que todavía hay heridas abiertas. La ruptura fue dolorosa y traumática para ambos. Las palabras hirientes y los reproches quedaron grabados en sus memorias, dificultando la posibilidad de una reconciliación. A pesar de todo, ambos han intentado mantener una imagen pública de cordialidad, evitando hablar directamente sobre su relación o ruptura. Pero no todo es drama, mis amores. Nuestra fuente también nos ha contado algunas anécdotas muy divertidas sobre la relación entre Ande y Kerem. Por ejemplo, nos ha dicho que ambos eran muy competitivos y que les encantaba apostar a juegos de mesa y videojuegos. Que Ande siempre hacía trampa, y que Kerem se enojaba muchísimo cuando perdía. La competitividad era una constante en su relación, aunque también era una fuente de diversión y complicidad. Las apuestas en juegos de mesa y videojuegos eran una forma de liberar tensiones y reírse juntos, aunque a veces terminaban en discusiones acaloradas. También nos ha contado que Ande era muy desordenada y que Kerem era un maniático de la limpieza. Que a veces se peleaban por el orden y la limpieza de la casa. Y que ambos amaban a los animales y que tenían varios perros y gatos rescatados. La diferencia entre el orden y el desorden era un clásico en su relación. Kerem no podía soportar el caos que Ande dejaba a su paso, mientras que ella se sentía sofocada por la manía de limpieza de él. El amor por los animales era un punto en común que les unía y les permitía conectar a un nivel más profundo. Los perros y gatos rescatados se convirtieron en parte de su familia y les brindaron consuelo y compañía en los momentos difíciles. Además, nuestra fuente nos ha revelado un detalle sorprendente: Kerem intentó aprender a cocinar para sorprender a Ande. A pesar de su torpeza en la cocina, se esforzó por preparar platos especiales para ella, aunque los resultados no siempre fueran los esperados. Ande, por su parte, apreciaba el esfuerzo y la intención, aunque a veces terminaban pidiendo comida para llevar. Este gesto demuestra el lado más tierno y romántico de Kerem, dispuesto a salir de su zona de confort para complacer a la persona que amaba. Otro detalle curioso que nos ha contado nuestra fuente es que Ande tenía una colección de amuletos de la suerte que siempre llevaba consigo. Kerem, que era más escéptico, se burlaba cariñosamente de sus supersticiones, aunque en el fondo le resultaba adorable su fe en lo místico. Esta diferencia de creencias añadía un toque de humor y ternura a su relación. Ande, con su fe en los amuletos, y Kerem, con su escepticismo racional, formaban un equilibrio perfecto.
En fin, una relación como cualquier otra, con sus altibajos, sus momentos buenos y sus momentos malos. Lo que la hacía diferente era el hecho de que ambos eran famosos y que estaban constantemente bajo el ojo público. La presión de la fama amplificaba los problemas y dificultaba la resolución de conflictos. La falta de privacidad y la constante atención mediática eran una carga pesada que ambos debían soportar. Así que, mis queridos chismosos, esta es la historia del amor secreto entre Anne Ercel y Kerem Bürsin. Una historia que comenzó como un cuento de hadas y terminó como una tragedia griega. Una historia que nos demuestra que la fama y el éxito no son garantía de la felicidad. El dinero, la fama y el éxito no pueden comprar el amor verdadero ni la felicidad duradera. La historia de Anne y Kerem es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y frágiles, y que requieren esfuerzo, compromiso y comunicación para prosperar. En resumen, hemos explorado la relación secreta entre Anne Ercel y Kerem Bürsin, revelada por una fuente familiar. Descubrimos los motivos detrás de su ocultamiento, las razones de su ruptura y algunos detalles jugosos sobre su convivencia. Una historia llena de pasión, celos y, finalmente, desamor. Una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las dificultades de mantener una relación en el mundo del espectáculo. Y ahora sí, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta bomba familiar que les he traído hoy. Agradezco enormemente que hayan estado aquí conmigo compartiendo este momento de chisme y salseo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Anne y Kerem volverán algún día? ¿O que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos chismosos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo chisme jugoso. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.